Hola, buenas. En este vídeo voy a pasar a tratar los conceptos fundamentales relacionados a los autómatas finitos. Primero que todo, debemos saber que los autómatas finitos se tratan en esta asignatura como el concepto abstracto de una máquina de estados. O sea que los autómatas finitos que vamos a ver son máquinas de estados. Luego veremos qué significa que sea una máquina de estados, iremos profundizando en el tema, ¿no? Entonces, el primer concepto que debemos manejar es el lenguaje. Un lenguaje es un conjunto de cadenas que comparten ciertas características comunes o que siguen un patrón, ¿no? Por ejemplo, una A seguida de una B, ¿no? O sea, A seguida de B, A seguida de B y así sucesivamente. O sea que estos serían cadenas de A y B alternas, ¿no? Entonces, estas cadenas comparten ese patrón. Luego, si yo puedo diseñar un autómata finito que me acepte este tipo de cadenas, yo puedo decir que esas cadenas conforman el lenguaje y ese lenguaje es regular, ¿vale? O sea, que un lenguaje que sea aceptado o que pueda ser aceptado por un autómata finito es un lenguaje regular, ¿vale? Luego, el segundo concepto sería el alfabeto, que el alfabeto se representa con la letra sigma y no es más que los símbolos que conforman las cadenas de mi lenguaje, ¿no? El lenguaje se representa con la letra L, ¿vale? Entonces, o sea que, recapitulando hasta aquí, sería un lenguaje, o sea, un autómata finito se diseña para aceptar un lenguaje, aceptar o rechazar un lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje sería el conjunto de cadenas que a su vez están formadas por los símbolos del alfabeto. O sea, un conjunto de cadenas que comparten un patrón o un tipo de características comunes, ¿no? Luego, este lenguaje se puede representar con una expresión regular. Esta expresión regular es una expresión que me va a definir o me va a representar el lenguaje en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cadenas de A formadas por una seguida de una B, ¿no? Y eso que se pueda repetir varias veces se representa así. Sería A.B, que esto quiere decir que es una A concatenada, es el concepto, con una B, y este asterisco lo que quiere decir es que esto que está dentro del paréntesis se puede repetir ninguna vez, o sea, 0 veces, ¿no? Lo que daría lugar, o sea, a la cadena vacía, que se representa por epsilon o por lambda, en algunos, depende de la bibliografía que consulten, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cadena vacía estaría en el lenguaje, ¿vale? O sea, estaría aquí dentro, ¿vale? Sería ninguna repetición de AB, luego una repetición que sería AB, que fue esto que pusimos aquí, luego dos repeticiones que sería AB, AB y así sucesivamente, ¿no? Y esta sería la expresión regular de este lenguaje del que estamos hablando, ¿no? Luego vendría el diagrama de transiciones, ¿no? Que el diagrama de transiciones es una forma de representar el autómata, que se representa de la siguiente manera. O sea, partimos de un estado inicial, estos círculos representan los estados y esta flecha representa que este es el estado inicial, ¿no? Y luego pasaremos a otro estado. Esa transición se representa con esta flecha
cuando nos llegue una A. O sea, cuando por la entrada recibamos una A, ¿no? Pasaremos a un siguiente estado. Y estaremos en este segundo estado cuando hayamos recibido una A por la entrada, ¿no? Luego, si recibimos una B, debemos pasar a otro estado. ¿A cuál estado? Al inicial. Y en este caso, ¿por qué? Porque el estado inicial, en este caso, nos representa que estamos esperando, o que el autómata está esperando a recibir una A. Y si ya en la segunda vez hemos recibido una B, lo único que podemos hacer es esperar a que nos llegue otra A. Habiendo recibido una A, esperar por una B. Y así sucesivamente. Bueno, ¿y cuándo para? Bueno, cuando llegue el último símbolo, ¿no?, de la cadena. O sea, sería en este caso, en el caso de AB, sería cuando llegue este símbolo por la entrada, el último, ¿vale? ¿Y cómo representamos que el autómata para y acepta o no la cadena? Bueno, pues en este caso, el estado inicial también es de aceptación, ¿vale? O sea, el estado de aceptación o final se representa con dos círculos así. Lo que quiere decir es que si la cadena llega a su último símbolo y yo estoy en este estado, entonces la cadena es aceptada, ¿vale? O sea, lo que me quiere decir que, por ejemplo, si yo miro esta cadena, si analizo esta cadena ABA, por ejemplo, ABA, o sea, llegó el último símbolo y estaría en este estado de aquí. Por tanto, llegué al último símbolo y no estoy en un estado de aceptación. Por tanto, esta cadena no pertenece al lenguaje que acepta este autómata, ¿vale? Y como concepto, que el estado inicial, cuando el estado inicial es de aceptación, es porque la cadena vacía pertenece al lenguaje, que la cadena vacía no es más que ningún símbolo, ¿vale? O sea que si la máquina empieza aquí y lo que recibe por la entrada es la cadena vacía o ningún símbolo, entonces lo acepta, ¿vale? Se queda ahí y para. Bien, entonces esta máquina nos aceptará cualquier cadena que tenga esta forma, ¿vale? O sea, que sea una A seguida de una B y luego varias veces y termine con una B, siempre que esa B venga después de una A. Vale, entonces, para presentarles algunos ejemplos de construcciones de autómatas, o sea, de diagramas de transición, por ejemplo, la representación de A.B. O sea, la representación de A.B es partiendo de un estado. Si me llega una A, paso a otro estado, y luego si me llega una B, paso a otro estado. ¿Vale? O sea que esto sería A.B. No le pongo el estado inicial aquí porque esto es una construcción intermedia que la podemos usar en cualquier momento. No quiere decir que esto sea el estado inicial. O sea, si aquí esto tuviera una C aquí delante, entonces esto vendría de otro estado en el que se recibió una C, ¿vale? Pero no es el caso. Entonces sería A seguido de B, ¿no? Luego, la otra expresión regular sería A más B, que esto es A o B. Sería así: una A, ¿no?, o una B, ¿vale? O sea, estando en este estado puede venir o una A o una B, y yo pasaré al siguiente estado, ¿vale? Y luego sería, por ejemplo, A asterisco, que se representa con un lazo hacia el mismo estado, ¿vale? Y este asterisco quiere decir que si no llega ninguna A, me quedo aquí, pero si llega alguna o varias, ejecuto este lazo y sigo estando en este mismo estado. Vale, entonces, algunos ejemplos de construcciones de expresiones regulares. Por ejemplo, si quisiéramos representar A.B, que es el ejemplo del que partimos, asterisco, seguido de una B, por ejemplo. O sea que esto sería el que tenemos ya representado, el que representamos aquí, concatenado con una B, ¿no? Entonces sería, claro, partiendo del estado inicial, sería A. Si me llega una A, voy al siguiente estado, ¿no? Y si me llega una B, regreso a este estado.
¿Por qué regreso a este? Bueno, ya lo vimos que porque esto se puede repetir varias veces. Luego de la última B, ¿no? Pasaría a otro estado con una B que ya este sería de aceptación. Porque después de venir A seguido de B, A seguido de B, A seguido de B, cuando llegue solo una B, ¿no? Entonces pasará este estado y este será el estado de aceptación. Y bueno, si quisiéramos A.B seguido de A, sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero con una A aquí. ¿Vale? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos representar una un poquillo más compleja, que sería A.B asterisco, que es lo mismo que tenemos, seguido de o una A o una B. ¿Cómo se representaría esto? Bueno, pues si aquí vimos que era con lo que ya tenemos concatenado con una A, ¿no? Y sabemos que A o B se representa así como está aquí, y ya tenemos esta A, lo que nos faltaría sería esta B, o sea que sería algo así. Estado inicial, A, B, y luego al estado de aceptación, perdón, luego al estado de aceptación, ¿no? Vendría, vimos que se representa así, vendría o una A o una B, ¿no? Entonces, ejemplos de cadena de este tipo, AB, AB con una A, ¿no? Por ejemplo, con una B, perdón, el de arriba. Con una B el de arriba, ¿vale? Y el de abajo sería AB, AB y terminan con una A. Todos estos van con punto aquí, lo que no se ponen, pero bueno. Y aquí abajo, entonces sería AB, AB, A o AB, AB, B. ¿Vale? Que sería como la unión de estos dos de aquí arriba. O sea, de este y este, ¿vale? Este que elegís aquí abajo, ¿vale? Entonces, con estas construcciones, o sea, con estas construcciones que tienen aquí, ya pueden, a partir de la expresión regular de un lenguaje, ¿no? Construir su diagrama de transiciones, o lo que es lo mismo, el diagrama del autómata, ¿vale? Otro ejemplo muy común de construcciones de autómatas o de diagrama de transiciones sería el diagrama de transiciones para aceptar cadenas que tengan un número par de A, ¿no? ¿Cómo sería? Partiendo del estado inicial, cuando reciba la primera A, paso al siguiente estado y luego, estando en este estado, si me llega una A, regreso a este estado. Y teniendo en cuenta que el 0 es par, entonces el estado inicial es de aceptación. Por lo tanto, el lenguaje sería la cadena vacía, que es un número 0 de A, luego AA, luego A, y así sucesivamente, donde el número de A sea 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. Y sería esta construcción de aquí. Luego, ¿cómo sería para A impar? Bueno, pues sería estado inicial, que en este caso el inicial ya no va a ser de aceptación porque el 0 no es impar. Y entonces, si recibimos una A, ya tendríamos que aceptarlo porque el 1 es impar. Luego, si recibimos una segunda, volvemos aquí. Y luego, para aceptar, tendríamos que recibir una tercera. Por tanto, el lenguaje sería la mínima cadena es A, luego A, y luego y así sucesivamente, ¿no? O sea, donde el número de A sea impar. Bueno, pues esto es todo
y hasta un